Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuántos están alegres? ¿Qué te parece si le dices a la persona que está al lado, qué bueno verte aquí? Y si no hay alguien al lado tuyo, atrás de ti, pero saluda a alguien. Dile, yo sé que ya saludaron, pero dile a alguien, qué bueno verte en esta noche. Es un privilegio estar reunidos en esta noche para exaltar y recibir lo que Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere hablar en esta noche? Híjole, nada más como 2 personas. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere hablar en esta noche? Es una realidad que cada vez que nos reunimos, tú y yo nos reunimos, ¿verdad? Sí, para celebrar el nombre de Cristo, sí, para celebrar que Él venció y que nos dio la victoria a nosotros, pero también estamos aquí para recibir lo que Dios quiere enseñarnos y lo que Dios quiere administrar en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué le parece si así como está, incline su rostro un momento y dígale, Espíritu Santo, mi corazón está abierto para que tú me hables? Vamos, dígale un momento, Espíritu Santo, aquí estoy dispuesto a recibir tu palabra, dispuesto a ser enseñado por ti, dispuesto a recibir el mensaje que solo tú tienes para mí, Señor. Que esta palabra sea medicina a mi cuerpo, que esta palabra, Señor, confronte mi vida, que esta palabra, Señor, me reactive en tus planes y propósitos, Señor. Te doy gracias y a ti te doy la gloria. Toma tú el control, Espíritu de Dios, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte a Jesús? Pero fuerte, fuerte. Vamos, y mientras le aplaudes, dile, Señor, a ti sea la gloria y la honra. Aleluya. Amén. Muy bien, pues estamos iniciando terminamos el Evangelio de Mateo hace unas semanas y estamos iniciando ahora con el Evangelio de Juan. Qué increíble que estamos viendo los evangelios, porque ver los evangelios es ver a Jesús. Dile al que está a tu lado, ver los evangelios es ver a Jesús. Cuando vemos los evangelios, cuando tú y yo estudiamos los evangelios, estamos viendo la vida de Jesús en acción. Y qué mejor que ver la vida de Jesús, porque usted y yo somos discípulos de ¿quién? Ájale, como que algunos no lo saben, pero si no lo sabe se lo digo hoy. Usted es discípulo de Jesús. Usted y yo somos discípulos de ¿quién? Somos discípulos de Jesús. Entonces, ¿a quién tenemos que ver para seguir? Un discípulo es aquel que ve a su maestro, es aquel que lo mira y todo lo que hace su maestro, el discípulo lo repite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si usted y yo somos discípulos de Jesús, tenemos que ver a Jesús, tenemos que ver a Jesús en acción. Y todo lo que Jesús hace, nosotros lo repetimos. Cuando Jesús se fue de este mundo, dijo, mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán, porque yo voy al Padre. Eso quiere decir que tú y yo podemos ver a Jesús, mirar lo que Él hacía y repetirlo, así hacerlo también en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted está aquí no por pura casualidad, sino está aquí para aprender de Jesús. Y una vez que usted aprende de Jesús, camina, hace, actúa, vive como Jesús. No estamos aquí para calentar un asiento, estamos aquí para aprender de Jesús. ¿Alguien dice amén? ¿Y dónde aprendemos de Jesús? Pues en la Escritura. Cuando la Escritura nos es hablada, nos es revelada, entonces aprendemos a vivir como Jesús. Y bueno, estamos viendo el Evangelio de Juan, y el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Nos presenta a Jesús como ¿qué? Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice el Hijo de Dios? No solamente se está refiriendo a que es de descendiente de Dios, sino en esencia, cuando en estos tiempos se hablaba del Hijo de Dios, se refería a que tenía la misma esencia, tenía la misma naturaleza de Dios. En otras palabras, Jesús es Dios. ¿Jesús es qué? Jesús es Dios. Por eso inicia el Evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo hombre, aquel Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros, y nosotros vimos la gloria de ese Dios, vimos la gloria, la palpamos. Más adelante Juan escribe una carta y dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, de eso hablamos. Porque Juan está describiendo la gloria de Jesucristo, pero no solamente de un hombre maravilloso, no solamente de un hombre extraordinario, que sí lo fue, pero está describiendo la gloria de Dios hecha hombre.
Wow. Eso es impresionante y eso es la esencia del evangelio. Usted y yo creemos en un Dios que se hizo hombre, en un Dios que se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, nos mostró su poder, nos mostró su gloria, pero después fue a la cruz por nosotros, entregó todo por nosotros y al tercer día resucitó, se levantó con poder y gloria y está sentado a la diestra de Dios, reina con poder y un día volverá y estaremos juntos con él. ¿Alguien dice amén? Eso es lo que nosotros hablamos y predicamos. Esa es la enseñanza del evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Y Juan el evangelista, Juan el apóstol, nos presenta a Jesús como ese Dios, Dios en la tierra, Dios hecho hombre, obrando de maneras maravillosas e increíbles. Cada uno de los evangelios presenta a Jesús desde un punto diferente. Por ejemplo, vimos a Mateo y Mateo nos presentaba a Jesús como el rey, el Mesías prometido, el rey que había de venir, el rey que había de gobernar. Las profecías decían que se tenía que sentar un hijo de David en el trono de Israel para siempre. Y los judíos esperaban a ese rey, a ese Mesías, y un día Jesús viene y se aparece, ¿verdad? Y Mateo nos describe a Jesús como ese rey de gloria. Por eso el evangelio de Mateo tantas veces dice el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. ¿Cuántos aman el reino de Dios? Y vimos el evangelio de Mateo. Luego Marcos nos presenta a Jesús como el siervo. ¿Como quién? Como el siervo, como aquel que se humilló, como aquel que entregó su vida. Pero ese siervo no es solamente siervo, porque no puede ser otra cosa, sino que Él es el Dios todopoderoso, pero se hizo siervo. Él es el Dios milagroso. ¿Sabe? El evangelio de Marcos es el evangelio que más habla del poder de Jesús, más habla de los milagros de Jesús, pero representa su humildad. Aún con todo ese poder y toda esa majestad, es el siervo que se humilla para servirnos. Y luego el evangelio de Lucas nos presenta a Jesús como el hombre. Jesús el hombre. Jesús el que vino y se identificó con nosotros. Jesús el que vino y se hizo hombre como uno de nosotros. Y ese es el evangelio donde más se presenta a Jesús como el Hijo del hombre, el Hijo del hombre, el Hijo del hombre. Y continuamente en el evangelio de Lucas se describe a Jesús como el Hijo del hombre. Pero el apóstol Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Como el Hijo de qué? Que otra vez te repito, en esencia significa Dios mismo entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Diga conmigo, Emmanuel. Cuando se le dio la profecía a Isaías y dijo: he aquí la virgen concebirá y dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y entonces vimos la gloria, dice Juan, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y vamos a mirar hoy, a seguir viendo, porque la semana pasada, ahora sí que Juan habló de Juan, nos enseñó Juan. O sea, fue una revoltura de Juanes aquí, ¿verdad? Porque estaba enseñando el hermano Juan y estaba hablando del libro de Juan, pero presentándonos a Juan el Bautista, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar, ya no hay tantos Juanes porque yo no soy Juan, ¿verdad? Hoy vamos a seguir hablando un poco de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero vamos a mirar cómo este hombre presenta a Jesús primero. Y el tema de hoy es presenta a Jesús. Dile a alguien, presenta a Jesús. No, pero dile realmente a alguien, voltea con alguien y dile, presenta a Jesús. Ahora, ¿cuándo es que tú y yo presentamos a alguien? ¿Cuándo es que tú y yo presentamos a alguien? Cuando ese otro alguien no lo conoce. ¿Está conmigo? O sea, si yo estoy en una plática con alguien, ¿verdad? Y de repente llega mi esposa y esa persona no conoce a mi esposa, ¿qué le digo yo? Mira, te presento a mi esposa. ¿Por qué? Porque él no la conoce o ella no la conoce y es necesario que yo le presente a mi esposa, ¿no? En este caso. Entonces presentamos a alguien cuando esa otra persona no conoce a aquel a quien le estoy presentando.
Y hoy quiero hablarte de hombres que presentaron a Jesús, de hombres, verdad, que entendieron que Jesús era lo que Jesús dijo que era, que la revelación les cayó en su corazón. Y una vez que esa revelación cayó en su corazón, ahora ellos se volvieron presentadores de Jesús. Eran gente que presentaba a Jesús. Y sabe, cuando a ti y a mí nos cae la revelación de quién es Jesús, cuando tú y yo sabemos quién es Jesús, nos tenemos que convertir en gente que presente a Jesús. Nada más 2 dijeron amén. Nos tenemos que convertir en gente que presente a Jesús. Si tú conoces a Jesús y sabes lo que Jesús puede hacer, y sabes el poder que hay en Él, y sabes cómo Él puede transformar una vida, lo peor que podemos hacer es no presentar a Jesús. ¿Para cuántos Jesús les cambió la vida? ¿Está conmigo? ¿A cuántos Jesús les cambió la vida? Es que es una realidad, mis hermanos. Y si Jesús te cambió la vida, lo peor que tú puedes hacer es no hablar de Jesús. Lo peor que tú y yo podemos hacer es no mencionar a Jesús en ningún lado. Tú necesitas que otros conozcan a ese Jesús que tú ya conoces. ¿Alguien dice amén? ¿Sabe? La gente a lo mejor conoce a Jesús y ha oído de Jesús, pero no conoce al Jesús que tú conoces, porque no ha tenido un encuentro con Él. Digo, Jesús es famoso y todo el mundo habla de Jesús, pero en realidad quien conoce a Jesús es aquel que ha tenido un encuentro personal, cara a cara con Él. No conocemos a Jesús de oídas. Job dice: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora tengo un encuentro contigo, ahora estoy en una relación contigo. Y es ahí cuando yo puedo decir: conozco a Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús, entonces puedes presentar a Jesús. Si tú no presentas a Jesús, tal vez es porque tú mismo no lo conoces. Y estás aquí sentado y oyes de Jesús, oyes hablar de Jesús, y cada vez se para alguien aquí a hablar de Jesús, pero tú ni sabes, ni tienes una relación con Él. Y ese es un problema. Pero cuando tú tienes una relación con Él, cuando tú amas a ese Jesús, cuando ese Jesús es todo para ti, cuando ese Jesús es el eje de tu vida, alrededor de Él gira toda tu vida, entonces tú quieres presentarle a Jesús a todo mundo. Quieres que todo el mundo conozca al Jesús que tú conoces, al que transforma las vidas, al que cambia los corazones, al que hace posible lo imposible. Quieres que otros le conozcan. ¿Alguien dice amén? Denle un aplauso fuerte a ese Jesús. Y quiero que veas conmigo entonces el versículo. La semana pasada, Juan, el hermano Juan, que habló del Evangelio de Juan, que presentó a Juan el Bautista, nos habló acerca del testimonio de Juan, no de él, sino de Juan el Bautista. Y nos habló acerca de este testimonio de Juan diciendo: yo no soy. Porque el interés de Juan el Bautista era que se enfocaran en Jesús, no en él. Y entonces él diciendo: yo no soy. La gente le preguntaba: ¿quién eres? Y él decía: no, yo no soy. Pero dinos quién eres, porque al final es importante tu testimonio. Lo que tú eres habla de ti. Y entonces a través de tu testimonio muchas veces vamos a ganar, vamos a poder llegar al corazón de gente a través de nuestro testimonio. ¿Alguien dice amén? Pero entonces después Juan, en el verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
Mira los títulos que usa Juan para describir a Jesús. Primero dice que lo vio. Y cuando él lo vio, lo ve pasar, dice que él empieza a decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero, ¿sabe? Estaban en ese tiempo, lógicamente, en el tiempo donde los sacrificios eran algo común, donde los sacrificios eran algo que se daba. Dios había instituido a través de la ley una forma de cómo el pecado podía ser cubierto. ¿El pecado podía ser qué? Cubierto. Porque el hombre pecaba y la Biblia dice que el alma que pecara, esa tenía que morir. La ley decía que todo el que pecara tenía que morir, porque la paga del pecado es muerte. ¿Está conmigo? Y entonces Dios tomó una forma acerca de cómo el hombre podía cubrir esos pecados, y eso era a través de la ceremonia de traer un sacrificio. Había sacrificios diferentes, había sacrificios de diversos animales, ¿verdad? Pero en particular el sacrificio que quitaba que cubría el pecado era ofrecer un cordero. Tenían que traer un cordero de un año, ¿verdad? Perfecto, sin ningún defecto, y lo tenían que traer y presentarlo al sacerdote. Entonces el sacerdote lo tomaba, lo sacrificaba, derramaba esa sangre, y esa sangre servía como expiación para el pecado. Esa sangre servía como expiación para cubrir los pecados hasta ese momento. Después el siguiente año tenían que hacer exactamente lo mismo, y así cada vez tenían que estar haciendo esta serie de sacrificios para cubrir sus pecados. ¿Para qué? Pero Juan no dice aquí el cordero que cubre el pecado. Juan dice aquí el cordero que quita el pecado. Entonces ya está presentando a Jesús no solo como el cordero, ¿verdad? Sino como el cordero perfecto, que no solo cubre el pecado por un tiempo, que no solo cubre las faltas por un momento, sino que definitivamente tiene el poder, su sangre tiene el poder de lavar tu pecado y quitar tu pecado, quitar tu mancha y presentarte justo delante de Dios. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Y Juan está presentando a Jesús y está diciendo: he aquí, ahí está el cordero, ahí está el cordero. Ya no necesitan más corderos, ya no necesitan más sacrificios, porque aquí hay un cordero perfecto que por fin quita todo el pecado del mundo. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Porque usted recibió la sangre. Por eso el apóstol Pedro dice: nosotros no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha. Dele gloria a Dios por eso. Amén. Y Juan presenta entonces a Jesús como el cordero que quita el pecado del mundo. Pero Juan dice cosas interesantes. Dice: yo no le conocía. Y no es que no le conocía, realmente eran primos. Juan era hijo de Elizabeth, y Elizabeth, ¿verdad?, era parienta de María. Entonces tenían un parentesco, eran primos, y no es como que Juan no lo conocía, no es como que nunca lo hubieran visto. Seguramente ya se habían visto, seguramente se conocieron desde niños, ¿verdad?, porque había este parentesco. Pero lo que Juan está diciendo es que no tenía una revelación de quién era. Hasta antes de ese momento, Jesús para él era mi primo el Jesús. Buena onda, le echa ganas, ahí va, es aplicado. Pero solo eso, no era nada más. Era su pariente, era su primo, ¿verdad? Y tenían buena relación, pero no había nada más. Pero una vez que dice que Dios le dijo: mira, vas a ver que desciende el Espíritu Santo, vas a ver que el Espíritu desciende, y sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece en él, ese es. Diga conmigo: ese es. Y entonces Juan, nosotros sabemos por los otros evangelios que Juan vio esa señal cuando Jesús fue bautizado, porque sabemos que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió como una paloma, y se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él síganle, a él obedézcanle.
Y uno de los que oye la voz precisamente es Juan. Y cuando Juan oye esa voz, cuando Juan ve esa señal, mira eso, entonces él sabe que está no enfrente de una persona común, no enfrente de una persona normal, no enfrente de una persona, ¿verdad? Ya no está enfrente de su primo, ahora está enfrente del Hijo de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso cuando él lo presenta dice: ¡hey! Él no es cualquiera. Él no es uno más. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no lo conocía, pero ya lo conozco. Pero Dios me reveló quién es. ¿Saben, mi hermano? Usted y yo estamos aquí y le vuelvo a repetir, escuchamos mensajes y todo, pero no es suficiente. Usted necesita tener una revelación de Jesús. Usted necesita tener una revelación de quién es Jesús. Jesús es el Cordero que quitó su pecado. Jesús es el Cordero sacrificado para que usted fuera hecho justo delante de Dios. Y cuando usted tiene esa revelación, usted también puede decir como Juan: yo antes no lo conocía, yo antes oía de él, yo antes hablaban de él, me decían de él, pero no le conocía. Pero cuando él vino y se encontró conmigo, todo fue diferente. ¿Está conmigo? Cuando él viene y se encuentra contigo, cuando él viene y sabes que él es el que hace las cosas diferentes. Pero algo más dice Juan: yo no le conocía, pero Dios me dijo, y ahora doy testimonio. Diga conmigo: doy testimonio. Y ahora doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ahí está el siguiente título que Juan menciona acerca de él: este es el Hijo de Dios. Y le vuelvo a repetir, el término Hijo de Dios no solo hace referencia a que Jesús es descendiente de Dios, ¿verdad? Porque nosotros cuando oímos hijo lo asociamos. De hecho hay sectas que al oír hijo, ¿verdad? Dicen: no, ya ves, no es Dios, es el Hijo de Dios. Pero para los judíos era bien claro este término. Para los judíos era bien claro cuando alguien se decía Hijo de Dios, o si alguien, es más, nadie se decía así porque eso era una blasfemia. Usted sabe que cuando los judíos escucharon a él decir que era el Hijo de Dios, ellos rasgaban sus vestiduras, ¿verdad? Porque era una blasfemia, porque literalmente lo que ese hombre estaba diciendo es: yo soy Dios. Yo soy Dios, en esencia yo soy Dios. Entonces era bien claro que Jesús es Dios. Y lo que Juan está diciendo es: yo doy testimonio de que ese Jesús que yo antes no conocía como Dios, pero ahora doy testimonio de que Él es Dios. Antes yo lo conocía como un hombre normal. Antes yo lo conocía como alguien más de la familia, ¿verdad? A lo mejor bien portado, a lo mejor hacía buenas cosas, pero hasta ahí. Pero ahora yo puedo dar un testimonio de que ese Jesús es Dios. Diga conmigo: Jesús es Dios. Levante su mano derecha y diga fuerte: Jesús es Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Puede decirle una vez más: Jesús es Dios. Amén. Porque eso es lo que usted y yo creemos. Usted y yo estamos parados sobre la revelación de que Jesús es Dios. Jesús no es un buen hombre en la historia. Jesús no es un buen tipo que vino al mundo y que hizo cosas bonitas. Eso no es Jesús. Jesús es Dios. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si esa declaración es real, entonces lo que Él diga está sobre todo lo demás. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está conmigo? O sea, decir Jesús es Dios es decir, lo que Él diga está sobre cualquier cosa que yo pueda pensar, imaginar, creer, porque Él es Dios. ¿Está conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Y Juan dice: yo doy testimonio. Yo doy testimonio. ¿Y sabe qué es importante? Que usted dé testimonio. Ahora, ¿cuándo es que usted da testimonio? Otra vez, cuando usted se encuentra con Jesús. Cuando usted conoce a Jesús como Dios.
Me encanta porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios se revelaba a alguien, se le revelaba con un nombre. Por ejemplo, Abraham, dice la escritura que Abraham sube a un monte y lleva a su hijo. Dios le dijo que sacrificara a su hijo, y ahí va Abraham con su hijo, y su hijo le pregunta: papá, ¿a dónde está el sacrificio? Llevamos la leña, llevamos todo, pero no llevamos sacrificio. ¿Dónde está el sacrificio? Y Dios se le revela a Abraham, y entonces Abraham dice unas palabras y dice: no te preocupes, hijo, Jehová Jireh, Jehová proveerá. ¿Jehová qué? Entonces Dios se revelaba con un nombre de acuerdo a la necesidad que había en ese momento. En diferentes ocasiones Dios se revelaba, por ejemplo, con el nombre de Jehová Rafa. Cuando alguien necesitaba ser sano, cuando el pueblo de Dios necesitaba ser sano, Dios se revelaba y decía: yo soy Jehová, tu sanador. En otras palabras, yo soy Jehová Rafa, Jehová tu sanador. Cuando el pueblo necesitaba ser defendido, él le decía al pueblo, por ejemplo en Éxodo capítulo 17, les dijo: hey, no se preocupen, yo soy Jehová Nisi, soy Jehová su estandarte, soy Jehová el que peleo por ustedes. Amén. Entonces cada vez que Dios se revelaba a su pueblo con diferentes nombres, cuando Jesús, el Hijo de Dios, se nos revela a través, ¿sabe cómo muchas veces se nos revela? A través de una necesidad. Usted necesitaba algo, usted tenía algo en su vida. A lo mejor usted llegó enfermo, y vino Jehová Rafa, vino Jesús el sanador. Jesús tocó su vida, le sanó, le restauró, y entonces ahora usted puede dar testimonio de que Jesús es Dios, porque Jesús tiene el poder de sanar y de restaurar a la gente. ¿Está conmigo? A lo mejor Jesús se presentó a su vida como el que cambió su historia, y ahora usted puede dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, porque Jesús cambió su vida, le dio un giro a su vida. Usted estaba camino a la destrucción, camino a la perdición, pero se encontró con Jesús y toda su vida cambió. Alguien le da gloria a Dios por eso. Entonces usted puede dar testimonio. Y aquí está Juan diciendo: yo doy testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. La pregunta hoy es: ¿usted da testimonio? Y no me conteste. Hágase usted la pregunta: ¿doy testimonio de Jesús? ¿Estoy testificando lo que Jesús hizo en mi vida? ¿Estoy testificando lo que Jesús transformó mi corazón? Porque es necesario hacerlo. Juan dijo: yo doy testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Usted y yo tenemos que dar testimonio de que Jesús es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? A veces no damos testimonio porque decimos: pues yo no tengo nada de qué dar testimonio. Sí, usted tiene algo de qué dar testimonio. Usted estaba perdido, sin rumbo y sin Dios, y ahora tiene a Cristo, y tiene destino, y tiene propósito. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Vamos, déselo fuerte a Él. Ahora dice el verso 35: el siguiente día, otra vez, diga conmigo, otra vez. O sea, Juan era alguien que insistía en esto, no una sola vez, sino el siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí. Dijo: he aquí el Cordero de Dios. Otra vez, Juan ahora ya no está con toda la gente que está, sino que ahora está con dos de sus discípulos. ¿Dos de qué? Dos de sus discípulos con los que él había invertido tiempo, había trabajado, había estado tantas veces, estaban con él, lo seguían. Y Juan está con esos dos discípulos, y cuando ve pasar a Jesús les dice: hey, ahí va el Cordero de Dios. Ahí va el Cordero de Dios. Ahí va el Cordero de Dios. Y mira la reacción de estos discípulos. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Oyeron hablar sus discípulos, ¿y a quién siguieron? Ahora, esto podía representar para Juan algo difícil, porque en realidad estaba representando pérdida. La gente que lo seguía a él ahora ya no lo iba a seguir a él, pero esa es la intención de Juan.
Lo interesante es que la intención de Juan era esa misma. La intención era que ya no lo siguieran a él. ¿Y por qué Juan ya no quería que lo siguieran a él y siguieran a Jesús? No es porque Juan ahora estuviera mal o porque él dijera, no, pues yo ando medio mal, ya no me sigan a mí. No. Sino es que Juan entendía que todo lo que él hacía era por Jesús. Y si Jesús estaba ahí, a quien necesitaban ver no era Juan, ¿era a quién? A Jesús. Escúchame, usted y yo somos personas que necesitamos toda nuestra vida tiene que apuntar a Jesús. Todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que enseñamos, todo lo que tenemos tiene que apuntar a una sola persona. Se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No es necesario que me vean a mí, es necesario que vean a quién. A Jesús. No es necesario que me conozcan a mí, es necesario que conozcan a Jesús. Claro, muchas veces lo van a conocer a través de mí, muchas veces van a ver a Jesús a través de mí, porque esa es mi responsabilidad, dar testimonio de Jesús. Pero no estoy apuntando a mí, estoy apuntando a Jesús. Por eso hay una canción, ¿verdad?, que dice: es Él, por Él estoy gastando mi vida, por Él es Él es el motivo, Él es la razón, Él es el propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice que Juan le presenta a Jesús ahora a estos dos discípulos. Juan les presenta a Jesús y eso representa para él una pérdida, pero esa pérdida es mi mayor ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Mi mayor ganancia es Jesús. Y todo lo que sea pérdida, si es por Jesús, no importa. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿De verdad? Otra vez. Todo lo que sea pérdida, si es por Jesús, no es pérdida, es ganancia. ¿Está conmigo? Porque a veces hay cosas que nosotros no queremos soltar porque como que están bien arraigadas, ¿verdad? Como que las traemos bien y como que no, esto no lo suelto. Me cuesta trabajo, me cuesta, no quiero soltarlo. Pero cuando conoces a Jesús y realmente Él es todo para ti, todo lo que pudiera representar una pérdida en tu vida, si es por Jesús, se vuelve una ganancia. Pablo lo dice así, ¿verdad? Para mí lo que antes era valioso, lo que antes tenía valor y sentido en mi vida, ahora lo tomo y lo estimo como pérdida, lo estimo como basura, con tal de ganar a Cristo. ¿Con tal de ganar a quién? Amén. Entonces ya no es una pérdida, ahora es una ganancia. Y eso es lo que Juan está proyectando. Juan está diciendo: no estoy perdiendo discípulos, estoy ganando discípulos para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No estoy perdiendo seguidores, estoy ganando seguidores para el reino de Dios. No estoy perdiendo gente que me vea a mí, estoy ganando gente que vea a Jesús. ¿Está conmigo? Y esa tiene que ser nuestra visión. Yo no estoy perdiendo nada, estoy ganando para el reino de Dios. No estoy perdiendo. Usted no vino aquí a perder su tiempo, vino aquí a ganar en el reino de Dios. Usted no está aquí perdiendo nada. Todo lo que invierte en el reino de Dios tiene una recompensa. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Es verdad. El apóstol Pablo dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, dice que todo tiene una recompensa. ¿Todo tiene qué? Entonces no está perdiendo nada. Dile al que está a tu lado: no estás perdiendo nada. No está usted perdiendo nada, está ganando en el reino de Dios. Amén. Vale la pena todo por Cristo. Vale la pena todo por Cristo. Déjeme decírselo otra vez: vale la pena todo por Cristo. Vale la pena todo por Cristo. Amén. Entonces esa es la visión de Juan. Juan está diciendo: no pierdo, estoy ganando. Y entonces Juan les presenta, y estos dos discípulos van tras Jesús. Y dice que Jesús los voltea a ver. Dice: y volviéndose, versículo 38, y volviéndose Jesús, viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscan? Wow. Como que no es una bonita forma de ganarse seguidores. Imagínate que alguien te va siguiendo y tú te volteas y le dices: ¿qué traes? ¿Qué quieres? ¿Cuántos dirían: Jesús,
no estás siendo sabio. Jesús se dice, qué bueno que vinieron muchachos, los estaba esperando. Pero Jesús no se voltea a decirles eso. Jesús se voltea y les dice, ¿qué quieren? Si alguien te dice así como que ¿qué quieren? ¿Tú qué haces? Pues últimamente ni quién te quiere. Voy por otro lado. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque escúchame, seguir a Jesús es importante, pero la razón por la cual sigues a Jesús también es importante. Seguir a Jesús es necesario, pero la razón por la cual sigues a Jesús es igual de importante que seguir a Jesús. Hay gente que sigue a Jesús solo por lo que le da. Recuerda que Jesús un día les dijo a un montón de gente, ustedes me siguen porque les doy de comer. ¿Está conmigo? Ustedes me siguen por interés. Ustedes no quieren tener una relación conmigo. Ustedes no quieren tener una relación, ¿verdad? Conmigo. No quieren saber quién soy. A ustedes no les interesa nada de eso. Les interesa que les solucione su bronca. Y sabe, hay mucha gente que sigue a Jesús porque lo único que le interesa es que Jesús le solucione una bronca. Y aunque acabamos de hablar de un Dios que realmente interviene en los momentos más difíciles de nuestra vida, que interviene cuando más necesitados estamos, pero si tú y yo seguimos a Jesús solo por eso, no tiene sentido. Ahora es interesante que estos hombres le dicen a Jesús, mira, en lugar de ofenderse y en lugar de decir, pues últimamente ni queríamos seguirte, nos volvemos con Juan. Juan es más buena onda, él no nos habla feo, ¿verdad? No, en lugar de eso van con Jesús y le dicen, Rabí, ¿dónde vives? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando ellos le dicen Rabí, le están diciendo literalmente, no buscamos de ti ningún bien, buscamos de ti que nos enseñes. A lo mejor para usted y para mí no es trascendente la palabra rabí, pero la palabra rabí tenía mucha trascendencia en ese momento porque significaba ponerse a los pies. Recuerda que el apóstol Pablo dice, instruido a los pies de Gamaliel, porque eso era un rabí. Cuando una persona tenía un rabí, estaba diciendo, yo me pongo a tus pies, yo me pongo a tu disposición, yo me pongo a tu servicio. Yo quiero que todo lo que tú tienes me lo enseñes. Yo quiero aprender de ti. Tú eres lo mejor que me ha pasado. Eso es lo que le están diciendo cuando ellos le dicen, rabí, ahora tú vas a ser mi rabí. Yo te estoy buscando porque quiero que me enseñes, quiero que transformes mi manera de pensar, quiero que cambies todo lo que soy y lo que tengo. Ya no quiero vivir en mis conceptos, quiero que tú me enseñes cómo vivir. Y qué importante es que cuando tú y yo sigamos a Jesús, nos rindamos a Él. No solamente sigamos a Jesús porque nos puede hacer un milagro. Estoy seguro que Jesús puede hacer no uno, todos los milagros. ¿Alguien dice amén a eso? O sea, yo lo creo firmemente. Pero yo no sigo a Jesús solamente porque Él me puede hacer un milagro. Sigo a Jesús porque necesito que Él me enseñe a vivir, que Él cambie mi vida, que Él transforme mi manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Y la segunda cosa que le dicen es, ¿dónde vives? Y al decirle dónde vives, literalmente le están diciendo, queremos vivir contigo. Wow. Queremos donde tú estás, yo quiero estar. Alguien puede levantar su mano y decirle, Jesús, yo quiero estar donde tú estás. Vamos, dígaselo un momento, dígale, Jesús, yo quiero estar donde tú estás. ¿Sabe qué importante es eso? Qué importante, eso es lo que dice el Salmo 84. Cuando el Salmo 84 dice David a través de este salmo, cuánto anhelo, Señor, estar en tu casa, cuánto anhelo estar en tu presencia. Mi alma desfallece por estar contigo. Qué palabras, ¿verdad? Eso es decirle a Jesús, ¿dónde estás, Jesús? Porque ahí donde tú estás, yo quiero estar. Donde Él está, yo quiero estar. Yo quiero estar siempre con Él. ¿Alguien quiere estar siempre con Jesús? ¿Alguien desea estar siempre con Jesús? Ese es el corazón de aquellos que aman su presencia. Y eso es lo que le están diciendo estos hombres, estos discípulos de Juan. Le están diciendo, queremos estar donde tú estás. ¿Dónde vives, Jesús?
Y lo que Jesús les contesta es interesante también, porque Jesús les dice: vengan y vean. ¿Vengan y qué? ¿Vengan y qué? Necesitas experimentarlo. No te puedo contar, no te puedo describir esto. Dile al que está a tu lado: no te lo puedo describir. Dile: necesitas experimentarlo. Sí. Jesús les pudo haber dado la dirección: ah, mira, te vas por acá, llegas así, agarras a la derecha, ¿verdad? Caminas 4 cuadras, ahí está una tienda. No, Jesús le dice: vengan, vengan, ustedes véanlo, experimentenlo. La experiencia con Jesús nadie te la puede contar. Claro, damos testimonio de ello, pero hasta que tú la vives, sabes que es real. ¿Alguien dice amén? Y ahí están entonces. Y una vez que estos reciben la instrucción, mira lo que sucede. Y vieron dónde moraba y se quedaron aquel día, porque era como la hora 10. Verso 40. Andrés, hermano de Simón, uno de estos discípulos, se llamaba Andrés. ¿Cómo se llamaba? Diga conmigo: Andrés. ¿Y de quién era hermano Andrés? Usted sabe quién era Simón, ¿verdad? Que después fue llamado Pedro. Usted sabe quién es Pedro seguramente. ¿Cuántos sermones de Pedro hemos escuchado? ¿Cuántas veces usted ha oído el nombre de Pedro? Pedro por aquí, Pedro por allá, ¿verdad? Hasta una canción: Pedro, Pedro, Pedro. ¿Sí o no? Porque Pedro es muy mencionado. Sin embargo, ¿se da cuenta que Andrés no es tan mencionado en la Biblia? De hecho, Andrés aparece 3 veces marcados, ¿verdad? 3 apariciones nada más nos deja ver, pero las 3 tienen el mismo sentido y ahorita lo vamos a ver. Pero dice que Andrés era el hermano de Simón. Y Andrés, aunque no es el más conocido, aunque no es el más, se había encontrado con Jesús, había tenido una revelación de quién era Jesús. Ahora él quería ser discípulo de Jesús, y ahora él quería seguir a Jesús, quería, ¿verdad?, estar con donde Jesús estaba, quería morar con Jesús. Pero no solo quería él hacerlo, quería que otros experimentaran lo mismo que él había experimentado. Y el primero que se fija es en su propio hermano. Dice: tengo un hermano que necesita conocer a este Jesús. Tengo un hermano que necesita saber quién es este Jesús. Y dice que entonces Andrés va por su hermano y se lo presenta ¿a quién? A Jesús. Jesús, aquí está mi hermano. Le dice a su hermano: necesitas conocer a Jesús. ¿Necesitas qué? Te hago una pregunta: ¿presentas a Jesús con tu familia? Tu familia necesita conocer a Jesús. Tu familia, tus hermanos, tus padres si no son cristianos, tus hijos si no son cristianos, tus hermanos, tus tíos, tus abuelos, no sé. Pero tu familia necesita conocer a Jesús. Y Andrés lo supo rápido. Andrés no perdió el tiempo, no esperó a que pasaran los años. No, bueno, voy a ver qué dice este Jesús y a ver si un día se lo presento a mi familia. No. Inmediatamente él conoció a Jesús. ¿Qué fue lo primero que fue a hacer? Fue por su hermano. Ahora, él no sabía en qué se iba a convertir su hermano. Él no sabía el alcance que un día su hermano iba a tener. Él solo sabía que su hermano necesitaba conocer a Jesús. Él vio a su hermano y dijo: este cuate necesita conocer a Jesús. ¿Está conmigo? Pero no sabía, seguramente Andrés no se imaginaba que un día su hermano, ese hermano al que le presentó a Jesús, un día su hermano se iba a parar enfrente de 3,000 personas, les iba a predicar el evangelio y 3,000 personas se iban a convertir a Cristo. Seguramente Andrés no sabía que un día su hermano se iba a parar enfrente de otras 5,000, iba a predicar otra vez el evangelio y 5,000 personas se iban a convertir a Cristo. Seguramente Andrés no sabía que un día su hermano, Dios lo iba a usar tanto que su sombra iba a sanar enfermos. Andrés no sabía todo eso. Lo único que sabía es que su hermano necesitaba conocer a Jesús. Tú no sabes lo que Dios va a hacer con alguien que tú le presentes a Jesús. Tú no sabes todo lo que Dios puede hacer en la vida de tu hijo, de tu hija, de tu hermano, de tu hermana, de tu familiar,
que le vas a presentar a Jesús. No lo sabes, pero tienes que saber algo, que necesita conocer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Andrés viene y le presenta a Jesús, y Jesús le dice, me encanta lo que Jesús le dice, porque dice que Jesús vio a Simón y le dijo, tú eres Simón. ¿Tú eres qué? Pero te llamarás Pedro. Diga conmigo, tú eres Simón, pero te llamarás Pedro. Ahora dígale a alguien, tú eres Simón, pero te llamarás Pedro. ¿Sabes qué? Jesús inmediatamente que lo vio, el nombre representa la identidad. El nombre representa quién eres. El nombre representa quién eres tú. Y entonces Jesús, cuando ve a Simón, le dice, tú eres Simón. ¿Sí? Ni siquiera necesitó presentárselo. ¿Te das cuenta que ni siquiera llegó Andrés y mira, te presento a mi hermano Simón? No, sino que inmediatamente que Jesús lo vio, le dice, tú eres Simón. Porque hay gente a la que se le ve luego. ¿Ya? Alguien podría decir, les reluce el cobre. O sale la personalidad, ¿verdad? Se ve quién es, se ve cómo es, se ve de dónde viene, se ve. Ok, ya, gracias. Otros 5 minutos denme. Y entonces le puedes decir, tú eres esto. Pero me encanta que Jesús dice, tú eres Simón, pero no te vas a quedar como Simón, vas a ser Pedro. ¿Y sabe que ese es el propósito de Dios? Dios transforma gente. Diga conmigo, Dios transforma gente. Diga, Jesús transforma gente. Entonces lo que Jesús le estaba diciendo, tú eres Simón, llegaste como Simón, pero no te vas a quedar en Simón, vas a ser Pedro. ¿Cómo llegaste a Jesús? No sé cómo llegaste a Jesús. Tal vez cuando llegaste a Jesús te podían decir, tú eres borracho. Pero hoy te vengo a decir, no te vas a llamar siempre borracho. Te vas a llamar profeta, te vas a llamar pastor, te vas a llamar evangelista. Tú eres Simón. Tú eres enojón. Pero hoy te vengo a decir, no vas a ser siempre el enojón, vas a ser el hombre de Dios, la mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Jesús dijo. Tú eres Simón. Sí, eso eres ahorita, eso eres hoy. Hoy eres eso. Pero cuando conoces a Jesús, tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser diferente. Tu propósito, tu destino, lo que antes era, empieza a ser diferente. ¿Alguien le da gloria a Dios por eso? Dele un aplauso fuerte a Jesús, vamos. Así que no sé cuál es el nombre que tú tienes. Y no estoy hablando de tu nombre físico, sino estoy hablando de aquellas cosas en tu vida que a lo mejor todavía están ahí, que a lo mejor todavía marcan tu identidad, todavía marcan quién eres tú. Pero yo te digo, si conoces a Jesús, tu vida cambia. Y acabas de oír un anuncio, por ejemplo, ahorita, discipulado. Diga conmigo, discipulado. Dígalo otra vez, discipulado. ¿Y sabe cuál es el propósito del discipulado? Eso, que pases de ser un Simón a un Pedro. Que te dejes de llamar Simón para llamarte con el nombre que Dios te dio. Que dejes de llamarte como el mundo te llamaba y te empieces a llamar con el nombre que Dios tiene para ti. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está captando el mensaje? Jesús ya te vio, tú eres su discípulo. Y Jesús dice de ti, eres Simón, pero vas a ser Pedro. Eso es encontrarse con Jesús. Eso es encontrarse con Jesús, dejar de ser lo que antes éramos. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios, el que robaba ya no roba más, sino que ahora trabaja con sus manos para bendecir a otros. Porque el que robaba era un egoísta que solamente pensaba en sí mismo, que solamente pensaba en quitarle a otros para él tener. Pero ahora ya no es más eso, sino que ahora él es una persona que trabaja, que se esfuerza, y no para él, para bendecir a otros.
¿Te das cuenta cómo le cambia la vida? Dejó de ser el egoísta para ser el generoso. Esa es la vida de Dios. El que mentía no miente más, sino que habla la verdad. Dejó de ser el mentiroso para ser el honesto. El que habla la verdad, aquel que enseña las cosas reales. Esa es la vida de Jesús. Ese es el Jesús al que tú y yo presentamos. Ese es el Jesús del que tú y yo hablamos. Ese es el Jesús que la gente necesita conocer. Un Jesús que transforma las vidas, que cambia los corazones, que dejas de ser lo que antes era para convertirse en aquello que Dios te llamó a ser. Ese es el Jesús que tenemos que presentar a otros. Otros tienen que conocer a ese Jesús. Si tú lo conoces, necesitas presentárselo a otros. Tal vez si no lo presentamos es porque no lo conocemos. Todavía no conocemos a un Jesús que cambia. Tal vez conoces a Jesús de la religión, del que todo el mundo habla, del que todo el mundo dice, Jesús esto, Jesús aquello. Sí, pero yo no lo conozco. Yo no he tenido ninguna experiencia con Él. Pero cuando tú lo conoces, entonces tú le puedes decir a alguien más, este es Jesús. Este es Jesús. ¿Por qué no se pone de pie un momento? Queremos que presentes a Jesús. Queremos que tú te vuelvas alguien que presente a Jesús. Sabe, como iglesia, nuestra visión, nuestra misión, nuestra visión es que estemos llenos del amor de Dios para compartir con otros. Pero necesitas estar primero lleno tú para que lo puedas, ¿qué? Compartir con otros, para que otros conozcan a quién, a Jesús, para que otros sepan quién es ese Jesús. Y es importante que tú te adentres a esa visión, que tú te metas a ese río. ¿Que tú te metas qué? A ese río de compartir a Jesús, de anunciar a Jesús. La iglesia no tiene sentido si no anuncia a Jesús. Te lo voy a decir otra vez, la iglesia no tiene sentido si no anuncia a Jesús. No hay razón de ser de la iglesia. No hay un motivo. Si la iglesia no anuncia a Jesús, no tiene razón de ser. No estamos aquí, aunque todo lo que hacemos es bueno y es bonito, pero no tenemos razón de existir a no ser que el mundo conozca a Jesús. Para eso Dios nos trajo aquí. Para eso Dios nos puso aquí. Para eso existimos, iglesia. Existimos para alabanza de su gloria. Diga conmigo, existimos para alabanza de su gloria. Dígalo otra vez, existimos para alabanza de su gloria. La única manera que hayamos propósito es hablando de Jesús, es anunciando a Jesús. Y sabe, cuando usted anuncia a Jesús, cuando usted presenta a Jesús, algo pasa en su vida que usted empieza a sentir que está dentro del propósito y del plan de Dios. Tal vez usted dice, pero es que yo tengo necesidades. Sí, pero Jesús sabe de qué tienes necesidades. ¿Alguien dice amén? Él sabe de qué tienes. Y sabes, para Él tus necesidades no son indiferentes. Él no está como diciendo, no me importan tus necesidades, tú habla de mí. No. Otra vez,
quiero decirte hoy, Él es el Dios que sana. Si tú necesitas ser sano, aquí está el Dios que sana. ¿Alguien dice amén? Si tú necesitas ser libre, aquí está el Dios que liberta. Si tú necesitas tener paz en tu corazón, aquí está el Dios que trae paz. Pero una vez que tú conoces a Jesús, tú necesitas hablar de Jesús. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Yo quiero orar hoy por dos cosas. Si tú tienes una necesidad y crees que Dios tiene el poder, ¿por qué no vienes? Vamos a orar por ti, vamos a orar por esa necesidad. Si hay alguien que tiene alguna necesidad hoy, que necesita o ser sano o que necesita ser libre, que hay ansiedad en su vida, que hay preocupación, si alguien quiere venir, venga, vamos a orar. De verdad, pase a este lugar, créale a Dios. Pero pasa con fe, pasa creyendo que Dios tiene el poder para restaurar, ¿sí? Pasa creyendo que Dios tiene el poder para sanar. Dios te puede sanar. Porque Él es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Él no ha dejado a Jesús. El que Juan dijo, yo doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios, está en este lugar. ¿Alguien dice amén? Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Él está en este lugar, en este momento. Él sana el corazón, Él restaura la vida, Él sana el cuerpo, ¿verdad? Él sigue haciendo milagros todos los días, todos los días. Así que si tu necesidad, que estás aquí, levante su mano. Los que están aquí, levanten su mano al cielo y diga, yo creo en ti, Jesús. Vamos, empieza a declarar, yo creo en ti, Jesús. Yo creo que tú tienes el poder. Yo creo que tú tienes la autoridad. En el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos creyendo que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Dios poderoso, el mismo que abrió el mar, el mismo que hizo descender fuego del cielo, el mismo Dios que hizo milagros, el mismo Dios que hizo que de una roca saliera agua, es el mismo Dios que está en este lugar, aquí y ahora, aquí y ahora. Y creemos, Señor, que tú estás aquí. Creemos en tu poder y en tu gloria. Ahora te pido algo más. Dile a Dios tu necesidad. Dile, Señor, necesito que me sanes. O dile, Señor, necesito que me des paz. O dile, Señor, necesito que traigas a mi vida salud, que traigas a mi vida gozo. Vamos, empieza a hablar. Dile a Dios tu necesidad, porque la Biblia dice, díganle a Dios lo que necesitan. Filipenses capítulo 4 verso 6 dice, no te preocupes por nada, dile a Dios lo que necesitas. Así que dile a Dios en esta noche lo que necesitas. Háblalo, dile, Señor, necesito tu paz, necesito tu salud, necesito tu gracia, necesito tu amor. Sí, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, recibe de Dios, recibe de Dios. Recibe de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recibe de Dios en el nombre de Jesús. Recibe de Dios. Reciba de Dios en el nombre de Jesús. Ahora. Recibe de Dios. Recibe de Dios todo lo que necesitas. Recibe de Dios lo que necesitas. Recibe de Dios lo que necesitas en esta noche. Recibe de Dios lo que necesitas en esta noche. Dios tiene para ti. Recibe de Dios lo que necesitas en esta noche. Recíbelo ahora. Recíbalo ahora lo que necesita en esta noche. Reciba de Dios. Recibe de Dios lo que necesitas. Oh, sí, Dios. Recibe de Dios. Reciba de Dios lo que necesita. Reciba de Dios lo que necesita en esta noche. Oh, Dios lo tiene. Recíbalo en el nombre de Jesús.
Reciba de Dios lo que necesita en esta noche. Reciba de Dios. En el nombre de Jesús, recibe de Dios lo que necesitas. Recibe de Dios. Recibe de Dios lo que necesitas. Soberano en poder, Él volverá. Ahora escúcheme algo más. Usted que está aquí al frente, levante sus manos y dele gracias a Dios porque ya lo recibió. Vamos, levante sus manos y dígale: Señor, gracias porque yo lo recibo. Vamos, dígale gracias. Eso es lo que dice Filipenses 4:6. No te preocupes por nada. En cambio, dile a Dios lo que necesitas y dale gracias por lo que Él ha hecho. Así que dele gracias. Dígale: Señor, gracias por la paz que me has dado. Gracias por la sanidad. Dígaselo, dígaselo. Abra su boca y dígale: gracias por la sanidad. Gracias por la libertad. Gracias, Señor, por la paz que trajiste a mi corazón. Gracias por lo que has hecho en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Espérame. ¿Alguien recibió de Dios? ¿Alguien recibió de Dios? ¿Alguien me quiere decir que recibió de Dios? ¿Qué recibió de Dios? Recibió paz. Usted necesitaba paz en su vida y hoy recibió paz. Ese es Dios. Ese es Dios. Ese es Dios. Pasen a su lugar porque quiero hacer una oración donde todos le digamos al Señor: Señor, vamos a dar testimonio de ti. Levante sus manos al cielo un momento. Vamos, levante sus manos y dígale: Señor, vamos a dar testimonio. Vamos, comprométase con Dios en esta noche. No conmigo, no con alguien. Comprométase con Dios y diga: Señor, ayúdame a dar testimonio donde quiera que me pare, donde quiera que vaya, donde quiera que esté, Señor, que yo pueda presentarte a ti como el Dios todopoderoso, como el Dios que hace posibles todas las cosas. Señor, ayúdanos a dar testimonio. Ayúdanos a compartir tu nombre, a dar testimonio de quién eres tú. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Levante sus manos y digamos fuerte: es Él. Por Él voy a gastar mi vida. Decimos: es Él. Por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, es Él, es Él. Por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, dueño de mis días, es Él, es Él. Por Él que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. Dueño de mis días, Él volverá. Y Él volverá. Soberano, soberano en poder. Él volverá. Su gobierno Y su gobierno en Él está. vean que Él traerá. En sus manos la recompensa. Él volverá.